Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 929. Estamos con mis compañeros muy orgullosos de contar con la presencia de Alfredo Corral y Gustavo Medina, ex contralor y ex procurador. En el caso del doctor Medina, las dos jerarquías de control las ostentó usted en algún momento, aunque sea por momentos, en el caso de la Procuraduría, donde se opuso la administración de León Febres Cordero a que usted ejerza esas funciones. Es bueno que los jóvenes que nos están escuchando conozcan de esta verdad. Pero usted ejerció, ¿cuál de las dos funciones? ¿La Procuraduría o la Contraloría General del Estado, doctor Medina? Y mil perdones por la pregunta que no sale idéntica para el doctor Alfredo Corral. Yo ejercí la Procuraduría General del Estado en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, que es un momento histórico diferente al que usted nos recuerda. Ese otro momento anterior a mi presencia como Procurador General del Estado, fui designado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, allí está mi equivoco. Cuando se pusieron los tanques alrededor de la Corte en un acto grosero que ha marcado la situación de dependencia de la función judicial que todavía la aqueja. De suerte que son dos momentos históricos diferentes. Comparable al autoritarismo hiperpresidencial de estos días, más o menos con diferentes ejemplos que destacan las 9:32 de la mañana. Bien. Primero que el señor fiscal general, según Marta Roldós, el fiscal Chiriboga, devuelve a Brasil información sobre Odebrecht por falta de un traductor. Yo digo, ha de estar en chino, en ruso, en una lengua complicadísima de poder encontrar un traductor. Le han mandado en portugués y el señor fiscal general dice que no la entiende. Qué chistoso esto. Chiriboga devuelve a Brasil información sobre Odebrecht por falta de traductor. Qué increíble. Bueno, así estamos. Y precisamente, distinguidos invitados, lo sacamos del horno al último número de el magazine guayaquileño y ecuatoriano, la revista Vistazo. En el primer tema de análisis nos cuenta que una historia contada por episodios está sacudiendo al país pocos días antes de las elecciones generales. Y el protagonista es Carlos Pareja Yanucieli, que tuvo un mensaje de última hora, nos ha tenido muy entretenidos con una serie de mensajecitos que ha elaborado en la Florida, Unión Americana, y entonces desde Miami nos ha entregado alrededor de unos 22 tweets, ¿no? Entonces el ex ministro de Hidrocarburos del actual presidente Correa, que hoy lo califica, antes fue, hace algunos días, fue un ejemplo de virtudes. Hombre, muy correcto, decía el presidente, hoy lo trata de delincuente y más. Bueno, lo que dice Cecilio Moreno Mendoza es que nos recuerda
Esmeraldas, diciembre 2015. Palabras del vicepresidente Jorge Glass. Carlos Pareja Llanuselli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería. Luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de Hidrocarburos. Indudablemente la rehabilitación de la refinería, es un logro de su esfuerzo. Y le decía a él, es un logro de tu esfuerzo, Carlos. Querido Carlos, la patria te lo reconoce. En Guayaquil, en mayo del 2016, en un conversatorio del presidente Correa, comillas, decía el jefe de Estado, créanme que yo ni me acuerdo de Alex Bravo. ¿Alex Bravo se llama? Él es un funcionario de carrera que entró antes de nuestro gobierno y fue escalando puestos. Y cuando Carlos Pareja, a quien sí conozco y creo que es una persona honrada, gerenciaba la refinería, lo tuvo como colaborador. Cuando fue nombrado ministro, lo sugirió como gerente de Petroecuador. Y yo no conocí ese nombramiento. Correo electrónico de octubre del 16, Carlos Pareja Llanuselli le dice a Rafael Correa, si supieras los que sí se han beneficiado de la refinería sin hacer nada y están disfrutando, te impactaría demasiado, presidente. Eso me llevaré a la tumba. La rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, que con trabajos complementarios le costó al país $2,000 millones, y la revelación por parte de periodistas internacionales de los llamados Panama Papers, fue una mala coincidencia para algunos funcionarios del gobierno nacional. En medios periodísticos ya se habían levantado sospechas de que algunas cosas no eran tan claras o no había la información suficiente. Se hablaba también de la existencia de nuevos ricos, pero ni la Contraloría señalaba irregularidades específicas ni el órgano fiscalizador, por excelencia, la Asamblea Nacional, tomaba al toro por los cuernos, y menos la noble función de transparencia, porque también crearon una entidad de transparencia. Qué falsos, ¿no? En todo nos engañaron. El tema, señoras y señores, es que estamos como estamos. Y vale la pena que a estos dos distinguidísimos ecuatorianos que predicaron con el ejemplo, les preguntemos cómo está el Ecuador de estos días y qué le aguardan a los organismos de control. El señor candidato a la presidencia, el general Paco Moncayo, fue entrevistado ayer precisamente por Verónica Rosero. Y el general, al tenor de lo que están exigiendo la mayor cantidad de sectores, también le pedía que dé un paso al costado al actual fiscal general de la República. Verónica. Hoy nos enteramos de las declaraciones de este señor Capaya, que por supuesto yo no voy a avalarlas, porque este es un ser miserable que huyó y que sabemos toda la corrupción de la que fue parte. Pero no porque él sea así, se hace una denuncia tan grave como decir que el fiscal le alertó cuando llegó la información de los papeles de Panamá. Eso es gravísimo. Eso tiene que ser investigado, tiene que seguirse un proceso. Y después dice que fue a la vicepresidencia, que en definitiva acordaron con el vicepresidente que huya del país.
Esto no puede quedar sin investigación. Pero ¿cómo ve el fiscal investigarse él mismo? El general Paco Moncayo se refirió también a las declaraciones del presidente de la República, que en varias ocasiones ha reiterado la transparencia del actuar de Jorge Glass. El presidente no es del juez supremo, pues él cree y está en su derecho, él es muy cercano, evidentemente, con el candidato a la vicepresidencia, con Jorge Glass. Entonces él dice es impoluto, pero si hay una acusación, es importante que se investigue, pues porque no porque el presidente ponga la mano al fuego, la obligación de investigar una acusación de algo tan grave desaparece. Es gravísimo. Si el propio fiscal general está acusado, no importa la fuente. Hay que investigar, pues es una denuncia. Si es una denuncia de que el fiscal le pasó información que le permitió a él ir a hablar con el vicepresidente y acordar ahí que se iba a huir. Esto no es una cosa tan simple, Dios mío. Pero es necesario que se investigue a fondo y no se va a investigar el propio fiscal a él mismo. El actual candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo, aseguró que no solicita la renuncia al fiscal. Un paso al costado sería lo conveniente en casos como estos. Yo no he dicho que renuncie, he dicho que por delicadeza él tiene que dar un paso a un costado para que esta investigación se realice. Podrá pedir una licencia, podrá seguir cualquier procedimiento, pero él mismo, siendo el acusado, no basta con que respondan que busquen el registro de llamadas, tiene que haber una investigación. Doctores Corral y Medina, tengan la bondad, ¿debe renunciar o debe dar un paso al costado, que es lo mismo, el señor fiscal, por lo que no sabe portugués? ¿O por qué? Gracias, Gonzalo. Doctor Corral, un placer tenerlo aquí. Un orgullo para nuestro medio. Muchas gracias, muy gentil. En primer lugar, mis votos porque la segunda etapa del concurso para otorgar las frecuencias de radio se haga justicia con Radio Democracia y con Radio Visión, y se les ratifique la frecuencia a la que tienen el más legítimo derecho por su larga trayectoria de servicio público y porque se han convertido estas dos radioemisoras en verdaderos baluartes o santuarios de la libertad de expresión que tanto reclama y necesita el país y el mundo. Yo le pague, doctor. Muchas gracias por compartir esta sesión con el doctor Gustavo Medina López, distinguidísimo jurista, ex procurador general del Estado, que por su calidad profesional y moral actuó con absoluta independencia como tiene que hacerlo un titular de un órgano de control tan importante como es la Procuraduría General del Estado. En cuanto a su pregunta relacionada con la actuación del fiscal, recuerdo que hace un mes exactamente, el 11 de enero de este año, estuvimos aquí invitados por usted, el periodista Lolo Echeverría, el doctor Mauro Terán, no el homónimo que está con problemas de tributación, sino el doctor Mauro Terán, ex miembro de la Corte Suprema. Miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí decíamos que ojalá en poco tiempo se descubra algo, por lo menos, de esta red de corrupción tan grande que ha existido en este gobierno y que fue materia de una denuncia o de una entrega informativa que se publicó en los medios de comunicación del Ecuador y concretamente en el diario El Comercio, en una página entera, el día 22 de diciembre de 2016, en donde se precisa en la página 19 del informe emitido, o del expediente más bien, emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en Ecuador
se pagó 33.5 millones de dólares en sobornos. Y se concreta al hecho de que entre los años 2007 y 2016 se habrían producido el pago de esos sobornos en relación con un intermediario de un funcionario de gobierno que ejercía el control de los contratos a base de pago de sobornos para resolver los problemas. Se refiere al caso del contrato de la empresa Odebrecht para la central de San Francisco. Y al día siguiente, el día 23 de diciembre del 2016, el mismo diario El Comercio, asimismo en una página entera, menciona que según el secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera, él ha sostenido que se llegó a un acuerdo con Odebrecht para, entre comillas, la defensa del país, que estuvo asumida por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuando era gerente de las empresas hidroeléctricas y ministro de los sectores estratégicos. De tal manera que la puntualización es absolutamente concreta, y allá tenía que enderezar el señor fiscal su facultad investigativa para tratar de descubrir de qué manera se llegó a ese acuerdo con la compañía Odebrecht luego de que fuera expulsada del país y, si no me equivoco, en base a un acuerdo por el cual la compañía entregaba al Estado la suma de 20 millones de dólares. Ahí está el meollo del asunto denunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es obvio que un fiscal de la República y toda autoridad pública debe tener la suficiente independencia para poder ejercer sus funciones en forma efectiva y eficaz. Y si es que hay una alusión tan grave en contra del señor fiscal, como la que ha mencionado y oímos hace un momento en la entrevista al general Paco Moncayo, candidato a presidente de la República, de que él, el fiscal, y el señor vicepresidente de la República, candidato a la reelección en esas funciones, le avisaron o le alertaron al exministro y exfuncionario público de este gobierno, si no me equivoco, por 9 años, Carlos Pareja Yanuseli, para que huya del país, es decir, para que se esconda y para que no dé la información consiguiente que se requiere para clarificar los hechos. Es obvio que el señor fiscal está en una situación absolutamente comprometida y que no tiene las características de independencia suficientes para poder investigarse, entre otros, a sí mismo, para saber si hubo o no esa llamada o esa alerta o ese aviso. No se sabe si fue por teléfono o fue a lo mejor personal o fue mediante una comunicación escrita, en fin, no se sabe, pero lo más probable es que no haya huella alguna de aquella alerta y de aquella comunicación, porque es elemental que si hubo una llamada telefónica, esa llamada no va a estar registrada en los teléfonos de quien hizo la llamada y de quien la recibió. De tal manera que yo concuerdo con la opinión del general Paco Moncayo de que el fiscal de alguna manera debe dar un paso al costado para que la investigación tenga la independencia necesaria para clarificar los hechos. O sea que el esbozo de recuerdo que nos ha ofrecido el exministro Pareja Yanuseli, doctor Medina,
no es suficiente como para que la autoridad competente, en este caso el señor fiscal general de la República, elabore una demanda de verdad, por así decirlo, una demanda, una búsqueda de verdad con las personas que menciona el señor Pareja Yanoselli. Le insinuaron, le pidieron o le autorizaron, ¿no es cierto?, en acción común, ándate para ver, hasta ver qué pasa, ándate fuera del país, ándate, seguramente sabían incluso el destino, no es importante aquello. Eso no tenía ya un asidero, primero de responsabilidad por un lado, o sea, se unía, contribuía con una insinuación a defender a Pareja Yanoselli, que no resulta ser el santo del cuento, no. Es lo que le estaba diciendo, si ahora qué hago. Y en algunas de los tweets le dice al presidente, mira, presidente, me van a meter preso. Casi le dice, por todo lo que sabemos. ¿No es cierto? ¿Cómo le puede quejar a un presidente, me van a meter preso? Si no tuviera conocimiento la persona que está escuchando ese mensaje, porque otro le pone en su lugar y le dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me vienes con cosas? A mí, pues. Y él, más bien, el señor presidente le dice, no te pueden hacer eso en el Congreso. En eso sí te garantizo, no te va a pasar nada. Qué pena que no tengamos el tuit que ya mismo les podemos ofrecer. Pero contado así, con lenguaje de camaradería, con lenguaje ciudadano, un poco resulta así, para que nos entienda el público, la tertulia mantenida y la comunicación que le envía el señor Pareja Yanoselli al señor presidente, casi recordándole que tiene una obligación con él de respaldarle, pues. Ayúdame, le dice, no. Eso se hace entre panas que más o menos se conoce del particular, por dejarlo así. ¿O cómo usted entiende? Sería la pregunta, doctor Medina. Muy buenos días y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gonzalo, antes de referirme a su pregunta, permítame agradecerle a Alfredo por sus conceptuosas expresiones respecto de mi persona y adherirme al anhelo de una gran parte de la ciudadanía nacional en el sentido de que se le haga justicia a esta emisora en el tema de la concesión de las frecuencias, aplicando rectamente la ley, prescindiendo de la posición que la estación, como otras estaciones, pueden haber adoptado frente a los problemas nacionales. En cuanto a su pregunta, estamos frente a varias revelaciones. Todas merecen atención. Me refiero a la revelación que hizo particularmente el principal ejecutivo de Odebrecht en Brasil en cuanto a los temas de soborno que habría realizado en varios países, particularmente de Latinoamérica. Me refiero a la revelación que el Departamento de Justicia hizo en cuanto a que se habrían entregado sobornos por 33.5 millones en el Ecuador. Y naturalmente hay otras revelaciones, como las que usted ha señalado del señor
Pareja Yanuseli. Particularmente, tan pronto como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo esa revelación tan seria, tan grave, se debió activar la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la que el Ecuador es parte. Convención Interamericana contra la Corrupción, que se aprobó en el nivel nacional precisamente para prevenir, detectar, sancionar y proscribir la corrupción. Convención que manda a todos los estados partes de ella a prestar una inmediata y eficaz colaboración en cuanto a estos hechos que tienen que ver con el tema corrupción. Permítame leer simplemente la disposición, porque no es bueno confiar en la memoria. Dice, artículo 14, 1. Los estados parte se prestarán la más amplia asistencia recíproca de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación y juzgamiento de actos de corrupción descritos en esta convención. Hasta aquí voy a leer esta disposición. ¿Qué colige de esa disposición usted? Esta disposición establece entonces la posibilidad, más que la posibilidad, el deber, para que quien tiene la responsabilidad de investigar hechos de esta naturaleza, ¿quién es? Pueda, que es la Fiscalía, y por tanto su cabeza, pueda recabar de las fuentes, que en este caso estaban en el Brasil y están en los Estados Unidos de América y en otros lugares, en orden a que se haga aquí una investigación severa del problema, independiente, bárbaramente independiente. Y entonces, naturalmente, vemos que se ha adoptado más bien lo que yo llamaría una suerte de estrategia pausada frente al panorama electoral para llegar al 19 de este mes, sin contar con esta nómina que, por lo que usted nos dice, ha sido devuelta porque no estaba en castellano o no estaba en cualquier recurso es válido para el reloj perezoso. Un documento que está en idioma extranjero es susceptible de traducción por métodos absolutamente expeditivos. De suerte que resulta realmente extraño que se haya efectuado, si es que eso ha ocurrido, esa devolución. El léxico procesal en portugués es complicadísimo. No, más bien el portugués es un idioma, hasta donde llegan mis modestos conocimientos. Muy familiar. Un idioma latino. Sí. Muy cercano, parecido al nuestro. ¿no? Muy cercano, muy parecido. Ciertas palabras son absolutamente coincidentes con las nuestras. Suerte que eso no es... Perdone, pero entonces, doctor Medina, el señor fiscal sabe que topa a una persona que está de candidato, que ese informe topa o menciona con un protagonismo bastante conflictivo o complicado a una persona que está de candidato y no le quiere, llamémosle, perjudicar con una sanción de suspensión de esa postulación o algo por el estilo. Bueno, aquello de suspensión de la postulación o de renuncia de la postulación es un aspecto que no está contemplado en nuestra legislación electoral. Pero ni le incumbe al señor fiscal. Naturalmente
preocupante o curioso que solo al Ecuador no haya llegado la nómina anunciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Llega al Perú, en donde están realmente complicadas varias personas, particularmente un ex presidente de la República. Y ya siguen los otros dos. Llega a Colombia. Así es. A Colombia, en donde se arma un verdadero sacudimiento político en contra del presidente Santos. Porque un senador que está preso dice que una parte que habría recibido fue entregada a la campaña electoral del presidente Santos. Me he referido a esto porque estas revelaciones son y deben ser investigadas precisamente para el esclarecimiento de la verdad. Para el esclarecimiento de la verdad. Porque si así fuese, si es una revelación que procede de un prontuariado en Colombia, el fiscal de Colombia no tendría que haberse hecho de la revelación que, en el sentido que he señalado, hizo un senador que está preso. Las revelaciones del señor Pareja son realmente revelaciones que merecen investigación, que merecen esclarecimiento a través, naturalmente, de los caminos que franquea la ley ecuatoriana. Me veo en la obligación de salir con la verdad, con nombres y apellidos y con lujo de detalles. El día lunes 26 de septiembre del 2016, recibí una llamada del fiscal Galo Chiriboga Zambrano a decirme que había llegado de Panamá información comprometedora. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, fui a la oficina de Jorge Glass Espinel, quien ya sabía la información. Conversamos con Jorge Glass, entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, bueno, yo creo que es mejor que salga unos días. Me dijo, sí, ándate unos días, vamos a ver de qué se trata y cómo solucionamos el tema para que no haya ningún problema. Efectivamente, al día siguiente me fui a Guayaquil y en la noche ya me fui de viaje. Doctor Alfredo Corral, allí está el testimonio que involucra a los dos personajes, el señor fiscal, que es el que le envía a conocimiento del señor vicepresidente de la República el tema de que lo de Odebrecht está complicadísimo para la persona de Carlos Pareja Llanuselli. Y el señor vicepresidente le sugiere que se vaya unos días hasta ver qué pasa. Estas causales, digamos, y este conocimiento tanto del uno como del otro, les compromete tremendamente. Le pregunto a usted. Antes de contestar su pregunta directamente, permítame referirme a la devolución de la documentación de parte del señor fiscal de la información, entiendo, recibida de Brasil, porque está en idioma portugués. Sin perjuicio de la traducción que tiene que hacerse mediante peritos, el idioma portugués es muy entendible. Por ejemplo, en lugar de una silla giratoria, se dice secretaira de cadeira movediza. De tal manera que se entiende perfectamente bien el portugués y quizá no hace falta ni siquiera traducción. Es gravísima la revelación, como ha dicho muy bien el doctor Medina, que ha hecho el señor Carlos Pareja Llanuselli, aunque esté encausado y enjuiciado, al haber afirmado que no solo le pidieron, sino en cierto modo le ordenaron que desaparezca del país hasta ver qué sucede. Ándate unos días, es la frase que emplea el señor Pareja
como el señor pronunciada por el vicepresidente de la sí. República, que le dice, claro, ándate unos días. Y encontramos que en lugar de impulsar una investigación seria y profunda por parte del Ejecutivo, que es a quien más le debería interesar que se descubra la verdad, lo que hay es una actitud que todos entendemos consiste en un verdadero encubrimiento o en tratar de ocultar lo que ha ocurrido, porque va el secretario jurídico de la Presidencia de la República, enviado por el señor presidente de la República a Brasil, y regresa con las manos vacías, diciendo no pude obtener ninguna información. Y según la prensa contrata un estudio jurídico de Brasil, no sabemos para qué. ¿Cuál es el propósito de esa contratación? Que obtenga la información de los estamentos oficiales de Brasil o que no la obtenga. O que si se la obtiene no se diluya, no se publique. Va el señor fiscal luego de mucho tiempo a Washington. Parece que hubiera ido a pie, porque se demoró, si no me equivoco, más de un mes desde que se delataron estos hechos gravísimos, y va a Washington al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información específicamente sobre quiénes son los funcionarios públicos que fueron coimados o sobornados por la compañía Odebrecht. Y regresa el señor fiscal con las manos vacías, diciendo no pude obtener información, no me la dieron, no han cumplido en absoluto con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ha citado acertadamente el doctor Medina, en donde se establece no solo el derecho de los estados de pedirse entre sí la colaboración necesaria, sino la obligación de que los estados cooperen entre sí para descubrir hechos de corrupción y para sancionarlos. Y el señor presidente de la República, que no debe opinar en asuntos que no le competen y que no le corresponden al Ejecutivo, dice desesperadamente: yo pongo las manos al fuego por el vicepresidente Jorge Glass. Pero lo mismo dijo respecto a Pedro Delgado. De tal manera que las manos del señor presidente están quemadas por el fuego al que la sometió en el caso del señor Pedro Delgado, que si no me equivoco tiene ya una sentencia condenatoria en firme, no estoy seguro, pero creo que es así, por actos de corrupción relacionados con el banco COFIEC. Y el señor presidente de la República también dijo que su ministro de Deporte, creo que era, si no me equivoco, de apellido Carrión, era absolutamente inocente y le fue a visitar. Y resulta que el señor ministro Carrión, que dijo en una de esas declaraciones, yo soy el dueño del circo, dijo, no soy el payaso, sino soy el dueño del circo, también el exministro Carrión está sentenciado por actos de corrupción en el Ministerio de Deporte. De tal manera que no le corresponde al Ejecutivo y al señor presidente de la República emitir criterios que pueden ser considerados como juicios de valor en asuntos que tienen que ser investigados por la función judicial, dentro de la cual está el Ministerio Fiscal como entidad importantísima que tiene a su cargo todo el proceso investigativo, y obviamente están los jueces que tienen que actuar con absoluta imparcialidad e independencia y con la entereza moral suficiente para que, haciendo justicia, descubriendo la verdad, condenen a quienes sean realmente culpables. Y que no se disfracen las infracciones mezclándolas unas con otras. Que no se acuse a un exfuncionario, creo que el señor Alex Bravo, simplemente de que ha incurrido en un delito de cohecho,
que tiene una pena privativa de la libertad de apenas 1 a 3 años, mientras que si se le acusa de peculado y se le prueba que lo que ha cometido es el peculado, es decir, el mal uso de recursos públicos en beneficio personal o de terceros, la pena privativa de la libertad por peculado es de 10 a 13 años. De tal manera que hay una diferencia radical entre el cohecho, que tiene una pena privativa de libertad de mínimo 1 año, con el peculado, que está sancionado con pena privativa de la libertad de mínimo 10 años. Y una manera de encubrir y de no actuar correctamente sería simplemente sancionarle por cohecho y no por peculado. Necesitamos absoluta transparencia e independencia en los órganos de la función judicial, no solo en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos de la administración de justicia del país. Doctor Medina, se nos terminó el tiempo. Lo que usted quiera decirnos, doctor. Estamos viviendo una situación de crisis. Muy grave. Que no es solamente de orden económico, social y política, Ética. Sino fundamentalmente moral. De suerte que vivimos un momento histórico cuya proclama debería ser por la restauración moral de la República. Dice el periodista Fernando Larenas: señor fiscal, eu posso fazer... Yo puedo hacer la traducción del portugués. Gracias. Qué cosas. Nos faltó tiempo. Falta la parte esta de la enorme responsabilidad que adquiere la justicia ecuatoriana para el caso de que el reloj procesal, no el reloj electoral, sino el procesal, camine. Y resulte que el reloj electoral ya haya calificado una candidatura. Qué cosa más complicada. Estaremos para conversar este tema en próximos días. Muchas gracias por la atención. Una canción muy conocida dice: reloj, no marques las horas. Eso es lo que está pasando en la investigación. Buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia.